de la clase. Entonces vamos a iniciar con la parte que es conceptual, o sea, definiciones de los sólidos geométricos. Pues los sólidos geométricos se manejan nada más y se estudian como bases semisólidos y lo que es de primero a noveno grado. Entonces tenemos aquí la definición de lo que es sólido geométrico. Me dice que es un cuerpo que ocupa un espacio limitado por caras planas o curvas. Según sólido geométrico estamos hablando de figuras de 3D, el cual están compuestas por caras. Entonces el espacio que encierran esas caras es a lo que vamos a hacer mañana los cálculos de lo que son volúmenes. Entonces me dice aquí, ¿verdad? La definición que es un cuerpo que ocupa un espacio limitado, ya sea por caras planas o caras curvas. Y se dividen en dos grupos, los poliedros y los cuerpos redondos. En los poliedros están los que son sólidos geométricos limitados solo por superficies planas, que son polígonos. O sea que estas caras o superficie plana puede ser cualquier tipo de polígono, pueden ser cuadrados, rectángulos, triángulos, bueno, todo lo que es polígono de n lados. Ahora, en los cuerpos redondos están limitados por superficies curvas. Ya vamos a ver cuáles son estos cuerpos redondos, ¿verdad? Que tienen como caras superficies curvas. Entonces aquí tenemos los elementos de los poliedros. Recuerden que los poliedros son los que sus caras son poligonales. Entonces está formado por los elementos de lo que llamamos cara. En este caso yo tengo un cubo. Y si analizamos bien, el cubo tiene 6 caras. Entonces, toda la superficie o la pared, por decir así, de que está formado este sólido, es a lo que llamamos cara. Ahora, la unión de las aristas son lo que en los polígonos le llamamos lados, o sea, que los sólidos reciben el nombre de aristas. La unión de las aristas es a lo que llamamos vértice. Entonces aquí en las aristas, que son los mismos que lo conocemos como lados en una parte poligonal, pero en sólido se llama aristas. Ahora veamos la clasificación de los poliedros. Y tenemos como el primero el cubo, que es el poliedro que está formado por 6 caras cuadradas congruentes. Aquí es cuadradas. Bueno, habíamos ya visto un poco acerca del cubo, ¿verdad? Que vimos que tienen 6 caras. Entonces, la cara superior y la cara inferior que tiene los poliedros o este cubo es a lo que llamamos base. Ahora, las caras que rodean, por decir así, o que conforman la base es lo que llamamos las caras laterales. Entonces me dice que las caras alrededor se llaman caras laterales y una cara arriba y abajo se llaman bases. Entonces, haciendo el análisis del cubo, ¿cuántas caras tendríamos en total? ¿Cuántas caras conforman el cubo? Vamos a ver, alguien que me conteste ahí. Un dato ahí cualquiera que me den para ver si es correcto o no. ¿Cuántas caras conforman el cubo? Esmeralda. 6. 6 caras, correcto. Así es. ¿Cuántas caras de estas son laterales? 4. 4, muy bien. ¿Y cuántas caras son base? 2. 2, muy bien, correcto. Gracias. Ahora vamos a ver lo que es el prisma rectangular. Ahora, antes de analizar el prisma rectangular, hay una división o su clasificación dentro de los prismas y es en base a cuál es la forma de su cara base. Si la base
es un triángulo, por decir así, el prisma cambia de nombre, sería un prisma triangular. Si su cara es un pentágono, sería un prisma pentagonal. Entonces, en el caso de aquí del ejemplo, lo que yo tengo es un prisma rectangular porque la base superior como la base inferior son rectángulos. Entonces me dice que es el poliedro formado por 6 caras rectangulares paralelas y congruentes 2 a 2. Claro, si estamos hablando de base superior y base inferior como rectángulos, es un hecho que las aristas laterales van a ser rectángulos, pero no es algo como que siempre va a ser. ¿Por qué? Porque estas caras también pueden ser cuadradas. Entonces, pero el nombre no cambia, porque si sus bases son rectángulos, entonces el prisma se llama prisma rectangular. Ahora, esta parte que se llama eje, nosotros lo conocemos en el momento de hacer cálculos, ya sea para encontrar área o volumen, como altura. Entonces está compuesto por base superior, base inferior, vértice, que es la unión de las aristas, y las aristas laterales. Bueno, ya les había mencionado la clasificación de los prismas, pues tenemos el prisma triangular, es aquel cuyas bases son regiones triangulares. El prisma cuadrangular es aquel cuyas bases son regiones cuadriláteras. Y el prisma pentagonal, que es aquel cuyas bases son regiones pentagonales. Ahora entramos con ver lo que es las pirámides. Me dice que es el poliedro que tiene como base un polígono cualquiera. Sus caras laterales son triángulos que concurren en un vértice común llamado cumbre o vértice. Miren cómo cambia el concepto, ¿verdad? Acá es que tenemos caras laterales y que la unión de estas caras laterales en la parte superior están unidas en un punto en común, o sea, en un vértice común. Luego tenemos su base, por lo tanto, solo tendrían las pirámides una base, y en esta también las pirámides reciben su nombre según la base. En este caso, el ejemplo que yo tengo aquí es una pirámide hexagonal, porque su base es un hexágono. Los elementos son vértices, las caras laterales. ¿Qué forma tienen las caras laterales? Vamos a ver si alguien me identifica el polígono por el cual están formadas las caras laterales. Irma. ¿Cuáles son? ¿Qué forma tienen? Las caras laterales. Estas. Está Irma conectada, sí, ¿verdad? Génesis. ¿Qué forma le ve usted a las caras laterales de la pirámide? Forma de triángulo, Liz. Sí, triángulo. Triángulo. Un triángulo. Muy bien. Correcto. Las caras laterales de las pirámides son en forma de triángulo. Muy bien. Otro de los elementos es la altura que va desde el vértice común hasta el centro de la base. Muy bien, veamos otro de los sólidos. Bueno, acabamos de salir de los poliedros. ¿Quiénes serían poliedros? El cubo, el prisma y las pirámides. Ahora vamos a entrar con la clasificación de los cuerpos redondos. Y tenemos como el primero el cilindro. Me dice que es un sólido geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada y por dos caras laterales circulares y congruentes. Veamos. Si observamos la base superior y la base inferior del cilindro, observamos que son círculos. Entonces está compuesta por una superficie laterales curvas, superficies curvas, más que todo. Laterales son las que están alrededor. O sea que si yo viniese
y cortase este cilindro y extendiese su área lateral, ¿qué se imaginan ustedes que formaría o qué forma tendría? Si vengo yo, pues, corto este cilindro y extiendo su cara lateral. ¿Qué figuras se imaginan que forma ese cilindro al cortarlo y extenderlo? Vamos a ver. Isis, ¿qué forma se imagina? Isis. Bueno, yo estoy mencionando los nombres de ustedes, asumo que están, ¿verdad? Mayra. Silly. Ajá, ¿qué forma se imagina que tendría la superficie lateral si corto este cilindro y lo extiendo? La parte donde tiene el... ¿Qué forma? ¿Qué forma? ¿En cuál parte? Agarra una lata. Vamos a ver. Usted corta la parte lateral. Yo me estoy refiriendo a todo lo que rodea el cilindro, que es la superficie lateral. Vengo yo, corto el cilindro y extiendo. ¿Qué forma se imagina que toma esa extensión? ¿Un rectángulo? Un rectángulo. Muy bien. Correcto. Gracias. Entonces, eso es un cilindro. O sea que si yo desenrollara el cilindro, van a observar que se forma como una especie de un rectángulo, ¿verdad? Eso sí, que hay que tomar en cuenta la superficie de la base, que es curva, ¿verdad? Muy bien, entonces tendríamos dos bases. Tendríamos su superficie lateral. La altura, pues se mide, ¿verdad? Así como está indicado aquí en el esquema, ¿verdad? Esa es la altura, también se toma aquí en el eje, desde el centro de una de las bases al centro de la otra base. Muy bien. Veamos el otro sólido geométrico, que es el cono. Me dice que es un sólido geométrico formada por una cara circular y una superficie lateral curva y cerrada que termina en un vértice. También observen que hay una similitud con respecto a la pirámide, ¿verdad? Que la cara o la superficie lateral, ¿verdad? Está en común o se encierra en un vértice común. Ahora, el cono lo que tiene que su base es un círculo, o sea, es una superficie curva. Entonces, lo mismo, ¿qué pasaría si yo corto este cono? ¿Qué forma tendría la superficie lateral? Como un abanico. Como un abanico. Veamos. Pero allí sí. ¿Qué se imagina de un abanico? Ok, ya le tomé la idea. Pero ¿qué forma? O sea, si lo relacionáramos con los polígonos, ¿qué forma es esa superficie? Tal vez no tan exacto, pero ¿qué forma es? Casi circular, ¿verdad, licenciada? Pero Sí. como que le faltaría un poquito para llegar al círculo completo. Para llegar a... Estamos hablando de la superficie lateral. Ajá. Si yo corto, ¿qué forma se imaginan que toma? Si le extiendo esa superficie. Un triángulo, así es. Pero también como lo que dijo Fernando, ¿verdad? Como una especie de un área circular. Muy bien. Es para que vayan ustedes mentalmente descomponiendo estos sólidos, porque eso es lo que necesito, porque ya vamos a entrar con lo que es el desarrollo o los patrones de los sólidos geométricos. Muy bien, gracias. Ahora veamos lo de la esfera. Me dice que es un sólido geométrico formado por una superficie curva cuyos puntos equidistan de un punto llamado centro. O sea que si observamos la esfera,
¿verdad? Es como una pelota. Entonces, hay un punto que es el centro, ¿verdad? También hay un radio. Es como que tuviéramos aquí, si hiciéramos el corte, vamos a ver, voy a retroceder donde estaba. Es como que haga el corte o corte por mitad de una pelota. Entonces van a observar que en ese corte hay un círculo. Entonces ya vimos los elementos del círculo, el centro, radio y diámetro. Entonces, lo mismo está ocurriendo aquí en lo que es la esfera. ¿Por qué tienen que hacer los análisis? Porque recuerden que mañana vamos a ver lo que son las fórmulas para calcular el volumen. Entonces, deben de comprender y entender por qué las fórmulas están dadas así, ¿verdad? Y es en base a los elementos del círculo en el caso de la esfera, ¿verdad? Ok, la superficie curva es toda la superficie que rodea, ¿verdad? Realmente la esfera. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento en lo que es las definiciones de cada uno de los sólidos geométricos. Ok, veo que no. Ahora pasamos con los patrones de sólidos geométricos. Entonces los patrones me dice que son dibujos que representan al mismo tiempo todas las caras de los sólidos como si estuviesen cortadas y extendidas sobre un plano. A este tipo de dibujos se les llama patrones, modelos o desarrollos. Ya que ustedes, algunos los conocen como patrones, otros como modelos y en los libros de texto de quinto y sexto grado los llama desarrollos. Cuando yo empecé a hacerles las preguntas en cuanto al cilindro y al cono, era porque íbamos a llegar acá. Me dice que los patrones son dibujos que representan al mismo tiempo todas las caras de los sólidos, como si estuviesen cortadas y extendidas sobre un plano. Entonces vamos a analizar ahorita los patrones y vamos a empezar con el patrón del cubo. Este es el típico patrón del cubo, el cual ustedes conocen, ¿verdad? Ya lo han hecho, me imagino que ya han formado en otras clases, ¿verdad? El cubo, primero dibujando su desarrollo o patrón y luego formando. Ahora, para formarlo, recuerden que cada uno de las pestañas, por decir aquí, del cubo, ustedes le agregan esta pestaña, ¿verdad? Para formar la caja cúbica que se les pide. Ok, ese es el patrón del cubo. Ahora veamos, aquí tengo el patrón del prisma rectangular. Bueno, ahí le puse rectangular, pero realmente, ¿cuál es el nombre de este prisma? ¿Cómo es su base? ¿Qué forma tiene? Se lo analizamos. ¿Qué forma tiene la base? Esta es la base. Hexagonal. Es Hexagonal. Entonces es un prisma hexagonal. Aquí hay un error en cuanto a esto. El que estoy presentando es el patrón del prisma hexagonal. Muy bien. Entonces, si es así el patrón, observen, ¿verdad? Que su base, tanto superior e inferior, son hexágonos y observen cuántas caras laterales deben de haber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque es un hexágono. Si habláramos de un pentagonal, de un prisma pentagonal, tendrían que ser 5 caras. O, perdón, 5 caras laterales, sí. No. Ok, vamos a analizar el patrón de la pirámide. Esta es, en este caso, estoy mostrando el patrón de la pirámide cuadrangular, donde su base es un cuadrado y tiene 4 triángulos, ¿verdad? El cual se unen todos en un punto común o vértice común, formando así la pirámide. Luego tenemos el patrón del círculo. Por eso les preguntaba, si cortamos el cilindro, perdón, este es el patrón del cilindro. Si cortamos el cilindro, ¿qué forma tiene? Y vemos que es un rectángulo. Solamente que sus bases circulares, una se coloca en un extremo y la otra en el otro extremo, para luego enrollar. Observen las pestañas que están agregadas aquí y formar así el cilindro.
Luego tenemos el patrón del cono, por eso preguntaba cuál era la forma. Vemos que es casi, ¿verdad? Como que dibujásemos un triángulo, pero agregamos la superficie curva. Ahora, aquí hay un detalle y quiero que lo observen bien. Cuando nosotros hacemos o dibujamos el patrón del cono, la medida esta circular o curva tiene que ser 2 veces pi por el valor del radio del círculo que estamos agregando. O sea que este círculo debemos de tomar la medida del radio y luego ese radio multiplicarlo por 3.14 por 2 y así dibujar la superficie curva y luego cerrarla como que cerráramos un triángulo. Entonces así es como se dibuja el patrón del cono. Ok, terminamos con esta parte y voy a pasar con una pizarra que es de una aplicación que es Matingo. Aquí, bueno, esta pizarra prácticamente la estoy explorando, ¿verdad? No tengo todavía el manejo exacto de la pizarra y más que han agregado cosas nuevas. Entonces, lo que me permite Matingo es que yo puedo desarrollar una clase. Entonces, por ejemplo, este es un tetraedro. Vamos a moverlo aquí. Yo creo que ustedes observaron que se movió, se mueve, se puede manipular, ¿verdad? Entonces, si yo quiero mostrar el patrón del tetraedro, que también se conoce como pirámide triangular, yo lo puedo desenrollar para observar su desarrollo. Y observen cuál es su desarrollo, o sea, su patrón. Entonces, tenemos una pirámide triangular que también recibe el nombre de tetraedro, ¿verdad? Donde su base es un triángulo y sus caras también son un triángulo, ¿verdad? Entonces, lo puedo desenrollar y lo puedo armar de nuevo la figura, ¿verdad? Desenrollar y armar. Ok, ahora vamos a ver la del cubo. El cubo ya lo habíamos visto. ¿Verdad? Ese es el patrón. Al cerrarlo, lo tengo ahí. La actividad de hoy es está en GeoGebra y allí es con respecto a esto. Ok, ese es otro sólido geométrico que no está dentro de los 6. Este es un sólido pitagórico, así se conoce, que es el octaedro. Y si yo quisiese ver su desarrollo, ¿verdad? O su patrón, es este. Son 8 triángulos, ¿verdad? Que lo forman. Ok, aquí tengo otros sólidos, por ejemplo, el dodecaedro, que también no está dentro del estudio de los sólidos, ¿verdad? Pero aquí está el desarrollo o patrón de este sólido geométrico. El icosaedro, que es de 20. Entonces aquí está. Okay. Bueno, acá tengo un prisma, que es el prisma hexagonal. Entonces veamos cuál sería su patrón o desarrollo. Y vean y observen cómo es, ¿verdad? Voy a hacer un poco más pequeño para observarlo. Bueno, vean cómo está el patrón, ¿verdad? Elaborado para formar este sólido geométrico, este prisma hexagonal, ¿verdad? Y vamos a ver la pirámide. Es una pirámide, vamos a ver, es una pirámide hexagonal también. Y vamos a ver su desarrollo. Y observen, ¿verdad? Su base es un hexágono y tiene 6 triángulos. ¿Sí? Y ahí tengo la pirámide. Bueno, vamos a pasar a lo que es GeoGebra para la construcción de los sólidos geométricos. Vamos a cambiar aquí la vista, quitando la cuadrícula y el plano cartesiano.
cuando yo voy a construir lo que son sólidos geométricos, yo debo de trabajar con la vista de 2D, que es esta, y una que se llama vista 3D. Entonces, aquí en las opciones del menú de GeoGebra, en vista, selecciono vista 3D y se abre esta nueva ventana. Entonces, lo que yo voy a hacer es dibujar. Primeramente vamos a construir un cubo. Entonces lo voy a construir acá usando polígono regular. Desde el origen voy a tomar como medida 3 y voy a decir que de 4, ¿verdad? 4 vértices. Entonces ahí tengo una de las bases de lo que es el cubo. Solo he dibujado nada más lo que es la base, que es el cuadrado. Entonces en la vista 2D van a ver lo que es la base. Ahora, para formar el cubo, me voy aquí al menú donde dice pirámide y busco la opción, aquí está cubo. Selecciono la parte de la superficie de la cara. A ver. Tiene que darme aquí. Si no, pues, ok, acá tengo que levantarlo. Bueno, si no, lo voy a hacer con esto. Bueno, creo que aquí lo que me da más que todo, vamos a ver, ahí está. Es el punto. En el caso de la opción de cubo. Entonces, tomé como medida 3 por 3, que es el cuadrado. Y para formar el cubo también tomé en este eje 3 unidades. Entonces acá tengo el cubo. Puedo manipular y puedo verlo desde varias vistas. Ahora, si quisiese desenrollar el cubo, hay opciones aquí. Aquí está el desarrollo. Ahí está el desarrollo del cubo. Ahora observen cómo es el patrón. Vamos a ver desde otro punto de vista, o lo que el patrón se hizo en una de las caras, ¿verdad? Esto del desarrollo, la opción que está, no está para todos los sólidos, solo está para los poliedros, como ser el cubo, el prisma y la pirámide. Ok, voy a eliminar esto. Okay, voy a volver a ponerlo. Ahora tenemos, vamos a hacer otra vez un polígono regular. Vamos a hacer un prisma. Y vamos a hacer un prisma rectangular, que también es de 4. Okay. Aquí en pirámide me voy a prisma. Acá está, aquí solo le di a la superficie. Ahora, el detalle del problema aquí es que al darle a este, tengo que seleccionar un punto de este eje. Ese es el único detalle. Entonces tendría que haber hecho el cuadrado o el rectángulo a partir de este punto. Vamos a ver si me lo permite. No, no lo hace. Ok, voy a volverlo a hacer y vamos a hacerlo desde el origen. Tengo que borrar estos puntos. Acá. Entonces vamos a hacer otra vez un polígono. Bueno, en este caso no es polígono regular porque es un rectángulo desde el origen. Vamos a tomar 4. Ok, de nuevo. Desde 4, el origen. 3. Y tiene que haber un punto aquí. Lo voy a hacer aquí en la vista de 2.
Ok. Tiene que agarrármelo. Ok. Vamos a hacerlo otra vez, trabajando desde la vista de 2. Acá. Vamos a poner 4 puntos para formar un rectángulo. Tal vez no sea, vamos a ver, pero aquí. Vamos a decir que este es el rectángulo. Y ahora me paso a vista 3, solo dándole un clic. Entonces me voy a lo que es prisma. Y aquí está. Solo le di el clic en la parte de la superficie del rectángulo y hice una intersección en el eje que ustedes ven aquí, que es el eje Y. Ok, entonces ahí tengo el prisma. Puedo moverlo para visualizarlo mejor desde diferentes vistas. Ahora veamos el desarrollo de este prisma. Le damos clic y ahí está. Sobre el prisma. Entonces veamos cómo sería su desarrollo. Okay. Casi similar, ¿verdad? Al patrón de lo que es el cubo. Este es el prisma rectangular. Tiene una similitud con el patrón del cubo. Ok, vamos a quitarlo y vamos a hacer un prisma triangular. Y vamos a utilizar la opción de polígono regular. Y vamos a decir que 3. Esto ya lo saben hacer. Ahora, ¿qué pasó que no me hizo el... Tengo que poner un punto, voy otra vez a dibujar este triángulo. Ok. Voy a quitar esto que se hizo acá. Ahí está. Vamos a levantar el prisma triangular dándole clic a la superficie. Lo puse en un punto 3. Allí está. Ahora vamos a ver su desarrollo. Allí está. Vamos a verlo bien, cómo se formó el patrón y observen cómo se forma, ¿verdad? Aquí está la base superior y la base inferior o base superior o inferior, como ustedes lo vean. Y aquí están las 3 caras laterales con el cual se forma lo que es el prisma triangular. Entonces, con con GeoGebra, ustedes se pueden como dirigir en caso de que tengan duda para hacer la construcción de alguno de los patrones. Ok, ahora vamos a ver lo de la pirámide. Vamos a hacer una pirámide que sea... Vamos a ver. Pentagonal. Ok, me tira eso de nuevo. Ok, voy a tener que hacer uso de 5 puntos. Que no quiero que me lo haga así como me lo está haciendo. Ahora sí, vamos a pasar a vista 3D. Vamos a otra vez a pirámides. En este caso, la opción pirámide, le doy clic. Y aquí en este caso tenía que haber levantado a manera de que me quedara en medio. Ok, voy a hacerlo. Vamos a ver el desarrollo. Ahí está el desarrollo. Solamente que se ve un poco inclinado, ¿verdad? Pero tenemos la idea del desarrollo, ¿verdad? De lo que es el prisma, perdón, de la pirámide pentagonal.
ahí está. Bueno, voy a borrar esto y vamos a entrar con los cuerpos redondos. Solo voy a dejar el punto A nada más. Voy a ubicar la vista de este normal. Ok. Si es una esfera, recuerden que acá, bueno, acá me dice si tengo un centro y un punto, tendría que tener centro y otro punto para construir la esfera. Si es centro y radio, tendría que tener un segmento de radio, ¿verdad? Para construir la esfera. Entonces vamos a ver de las dos formas. Aquí tengo dos puntos, entonces escojo la opción, ¿verdad? De centro y punto. Ok, sería aquí, centro y punto. Ahí tengo lo que es la esfera. En la esfera no hay desarrollo que observar o ver en este caso, ¿verdad? Pero aquí tenemos lo que es la esfera. Ok, vamos a hacerlo ahora con radio. Ahí está. Entonces pasamos a vista 3D. Y vamos a escoger la opción esfera centro. Ah, ok, aquí en radio es que me dan que de qué radio. Ok, me piden que de qué radio. Vamos a poner que es una esfera de 4 centímetros de radio. Podría ser, y entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? La esfera. De 4 centímetros de radio es la esfera que se ha construido. Ok. Ahora pasamos a lo que es el cono. Siempre tengo ahí el punto. Vamos a ver en el cono, siempre en las opciones. Para cono necesito centro y otro punto. Y radio. Entonces vamos a poner un radio de 3. Se va a ver como acostado este cono. Ah, ok, ahí está. Y altura, perdón. Ok, vamos a hacerlo otra vez y voy a explicar de nuevo. Cuando yo le doy a opción a cono, he seleccionado un punto y luego selecciono otro, pero lo que me pide es radio. Entonces, cuando introducimos, ¿verdad? Aquí en 4, lo que hace es hacerme el radio del cono y me ha levantado hasta el punto 3, porque cuando yo le di a punto 0, también escogí el punto 3, que sería la altura. O sea que este cono es de radio 4 con una altura de 3. Vamos a observar mejor el cono. No tiene desarrollo el cono en GeoGebra, así que no podemos ver el patrón, ¿verdad? Solo la construcción. Ok. Bueno, el cilindro nos hace falta, ¿verdad? Ok, pues regreso. Vamos a ver con el cilindro. También escojo punto 0, 4 y me tiene que pedir radio. Y vamos a decir un radio de 3. Ok, ahí tengo el cilindro. Escogí un punto en 0 y escogí el punto en 4, que sería la altura, 4 unidades, y con un radio de 3. Luego observamos el cilindro y ahí lo tenemos. Ok, ¿hay alguna pregunta con respecto a las construcciones de los sólidos en GeoGebra? ¿No hay preguntas? Ok, aquí ya vimos esto. Entonces, he dejado de compartir